Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Para muchos padres el baby led weaning puede ser un poco una preocupación, especialmente en los primeros meses, alrededor de, pues empezamos con 6 meses alrededor, hasta los 8 más o menos, por la dificultad que presentan algunos niños para comer cantidad suficiente. ¿Sería posible en este caso combinar ambos métodos, el método tradicional y el método baby led weaning? En este caso, cuando combinamos ambos métodos, es decir, la alimentación complementaria basada en triturados y la alimentación complementaria guiada por el bebé, la que asociamos a la introducción de trozos de alimentos sólidos, serían perfectamente compatibles, pero tenemos que tener ciertas precauciones. Muchas veces, por ejemplo, bebés que van a la guardería porque sus padres trabajan, o bebés que están cuidados en sus casas, por ejemplo, por los abuelos durante esa jornada laboral, el baby led weaning requiere mucha atención a los bebés mientras están comiendo, y a veces es, vamos a decir, una responsabilidad extra para esas personas que están cuidando a los bebés el estar vigilantes, que no se atraganten, que la comida esté bien preparada, que el bebé sea capaz de aplastarla. Bueno, realmente puede ser un trabajo extra y una responsabilidad. Bueno, puede dar un poco de miedo a algunas personas el tener esa responsabilidad frente a la ingesta de alimentos de un niño que no es el suyo, ¿no? Porque nosotros con nuestro hijo, pues bueno, somos sus padres, ¿no? Y estamos ahí pendientes y haciendo lo que necesitemos. Pero otras personas pueden rechazar esa responsabilidad frente a ese riesgo de atragantamiento. Otra de las preocupaciones suele ser, como os he dicho antes, que los bebés coman poca cantidad. Aquí debemos olvidarnos, especialmente en el baby led weaning, porque realmente la base de la alimentación debería seguir siendo la lactancia. Pero es que claro, voy muy despacio introduciendo los alimentos porque come tan poquito que al final no sé si es suficiente. Bueno, da igual, vamos por la razón que sea a combinar ambos métodos, que se puede hacer perfectamente. Eso sí, tenemos que decidir en qué momentos del día utilizamos un método y en qué momentos del día podemos estar más tranquilos y utilizamos el otro método. Es decir, va a haber comidas que estarán preparadas en base a triturados y va a haber comidas en las que utilizaremos los trozos. Esto en las primeras etapas, vamos a decir que hasta los 9 meses o así, entre los 6 y los 9 más o menos, porque el bebé, cuando pasamos de mamar, bien en tetina o bien el pecho materno, tiene un reflejo de succión. Ese reflejo de succión hay que cambiarlo para que pase a masticación y a tragar. Se traga de manera diferente cuando tenemos un sólido en la boca, aunque lo hayamos masticado, que cuando tenemos un líquido. Si nosotros mantenemos los triturados de manera permanente, el niño puede tener dificultades para masticar y tragar los alimentos. Si solo le damos a masticar, bueno, pues esos purés a veces pueden no resultarles muy agradables. Tenemos que hacer caso también un poco al desarrollo del propio bebé. Si el bebé, mientras le damos el puré, se tira, por ejemplo, a nuestro plato porque le llama mucho la atención nuestra comida, y ya tiene ciertos meses, es decir, ya vemos que puede coger los alimentos, podemos dejarles también, mientras nosotros les estamos dando el puré, que prueben de nuestro plato, siempre con precaución, con texturas adecuadas. Pero la premisa, podríamos decir, en el inicio de la alimentación complementaria sería separar los momentos del día en el que utilizamos triturados y cuando utilizamos la alimentación siguiendo el baby led weaning.
¿Qué ventajas tiene utilizar los dos métodos? Por un lado, nos aseguramos de que el bebé consume suficiente cantidad de comida y poco a poco podemos ir aumentando la cantidad de alimentos y reduciendo la cantidad de leche, pero manteniendo unas buenas proporciones. Segunda ventaja es que gracias al Baby Led Weaning, la educación del paladar de esos bebés va a ser más rápida, van a ser capaces de detectar o de reconocer mayor variedad de sabores que si solo utilizamos los triturados. Es decir, podemos jugar con ambos métodos para educar el paladar de los bebés, pero para introducir también más fácilmente algunos alimentos que pueden ser de difícil masticación, como por ejemplo las carnes. En este caso, podemos aprovechar ambos métodos, pero tenemos también otra premisa que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que valorar el total de la dieta, es decir, el total de lo que vamos a ofrecer al bebé en esa jornada, en ese día, porque podemos tener una cierta tendencia a aumentar el consumo de alimentos proteicos, especialmente a partir de los 7-8 meses. Me explico. Al principio los bebés van a consumir principalmente frutas y en formato Baby Led Weaning suele ser muy cómodo el brócoli, la patata, la calabaza, por ejemplo, o las zanahorias hervidas, porque todo tiene una textura blandita, es fácil de cortar en trozos que sean capaces de sujetar, tienen sabor dulce, lo cual a los bebés les resulta muy agradable. Cuando empezamos a introducir alimentos proteicos, los bebés les solemos dar trocitos, por ejemplo, de tortilla. Podemos hacer, como os he explicado antes, unas hamburguesas o unos palitos de carne picada, y en ese caso podemos estar duplicando la cantidad de proteína que introducimos en la dieta. Si preparamos un puré con proteína y después le ofrecemos también más proteína, estamos aumentando o duplicando la cantidad de proteína que requiere nuestro bebé. Y eso le puede llevar a causar cierto cansancio en sus riñones que no están totalmente desarrollados. Por otra parte, podemos pensar que sigue comiendo poco sólido, según pasan los meses cada vez tiene más facilidad, va a comer más cantidad del formato Baby Led Weaning, vamos a llamarle. Sin embargo, no reducimos o mantenemos la cantidad de los purés, eso que nos lleva a una sobrealimentación y probablemente a un aumento excesivo del peso. Tenemos que tratar además de respetar siempre las señales de saciedad de los bebés para no entorpecer también ese aprendizaje. Es decir, que si el bebé rechaza, por ejemplo, la cuchara cuando le estamos dando el alimento triturado o rechaza el alimento cortado en trozos, en ese caso tendremos que retirar lo que sobra y no forzar al niño a comer. En el caso del Baby Led Weaning es muy frecuente que los niños traten de jugar también con la comida, por lo tanto tendremos que aprender a distinguir cuando están jugando aunque están comiendo a la vez, porque a veces, como cortamos las frutas, las verduras, tienen colores, formas, se aplastan, aplasta un gajo de naranja y sale zumo. Es decir, eso también es una forma de experimentación de los niños. Cojo y tiro, que también es muy divertido, porque así viene mamá, le tengo al lado y recoge. Todo ese tipo de juego a veces ya nos damos cuenta de que implica no comer, es decir, no tienen hambre. En ese caso retiramos la comida y si el niño es la hora de jugar, le ponemos otros juguetes, otras cosas que no sean comida, de manera que evitamos también esa sobrealimentación. La comida no es un juguete, la comida es para alimentarse. Por lo tanto, si ya no tienes hambre, retiro la comida de la mesa y puedes jugar después
con tus juguetes. Bueno, ahí tenemos que jugar un poco también nosotros a detectar esas sensaciones de falta de hambre o de saciedad que tienen los bebés para evitar tratar de sobrealimentarles. Algo que nos puede pasar, por ejemplo, nosotros les ofrecemos, imaginaros, un trozo de plátano y un trozo de pera cortado en trozos para la merienda, y la verdad es que comen nada, muy poquito. Ojo, que también es difícil calcular la cantidad que han comido, porque del trozo, pues bueno, a veces dan unos mordisquitos de uno, otros de otro, dejan, cogen otra vez, y no es tan fácil calcular porque no se van a comer los trozos enteros, al principio sobre todo. Y en ese caso podemos estar tentados de decir, venga, ahora voy yo y le doy, trituro un trozo de fruta y se lo doy con la cucharilla. Igual es que en ese momento no tiene hambre y sin embargo con la cucharilla, bueno, pues le estamos forzando a comer un poco de más. Eso es algo que tenemos que aprender también a respetar. Si no tiene hambre en ese momento, ya comerá también en la siguiente comida. Y ahora vamos a la vida real, porque a veces esas recomendaciones de comenzar la alimentación complementaria a los 6 meses, en algunos casos no es posible y se comienza antes, alrededor de los 4 meses y medio o 5 meses. En esos casos es muy importante, si queremos utilizar el Baby Led Weaning mixto o no, valorar el desarrollo de los bebés. Y es posible que necesitemos comenzar con los triturados, como comenzamos por ejemplo con los cereales sin gluten, se los podemos seguir dando por ejemplo en biberón para evitar que cambien esos reflejos, y después comenzar simultáneamente con los dos métodos, el tradicional y el Baby Led Weaning, eso sí, separando los momentos del día en los que utilizamos cada uno de ellos para evitar posibles confusiones con esos reflejos de los bebés a la hora de tragar los alimentos. Pero no habría ningún problema para utilizar lo mejor de cada uno de ellos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.